¿A cuántos aquí nos preocupa a veces el precio de las cosas? Nos preocupa, ¿cierto? Y como colombianos somos muy de negociar, no, bájele, bájele. Porque nos preocupa el costo, nos preocupa el precio. Y a veces caemos en errores porque creemos que lo barato es bueno, pero ¿cómo dice el dicho? Lo barato sale caro y lo bueno cuesta. Le pasó a un padre de familia que su hijita cumplió años y a él se le olvidó. Se le olvidó y se acordó por la noche cuando ya se le dijo, ay, mi hija está cumpliendo años, ¿yo qué hago? Y se fue a la juguetería. Y dijo, no, que a mi hija le gusta esa muñequita que es famosa, una Barbie. Y le dijeron, claro, se le tiene. Y le empezaron a mostrar. Dijeron, mire, esta es la Barbie cocinera. ¿Cuánto vale? 100,000. Y esta, la actriz, el precio es 100,000. Y esta astronauta, 110,000. Y esta deportista, 120,000. Y así por el estilo. Y de repente vio una que decía, esa Barbie a 500,000. Y dijo, ¿y esa Barbie qué tiene de especial? ¿Por qué tan costosa? ¿Por qué un precio tan alto? ¿Por qué vale tanto esa Barbie? Y le dijo la vendedora, es que esa es la Barbie divorciada. Y dijo, ¿pero qué pasa que sea la Barbie divorciada? Dijo, es que la Barbie divorciada viene con la casa de Ken, el carro de Ken, el barco de Ken, trae todo eso ya ahí incluido. Lo cual parece que confirma que el divorcio es muy costoso. Así que los que están casados, aguántense que el Señor ya viene pronto por nosotros. Es costoso el divorcio. Pero yo quiero hablar en esta mañana de algo mucho mejor. Y es el costo de seguir a Cristo. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? Y en esto me encontré que los economistas hacen la diferencia entre caro y costoso. Y lo que dicen es que caro es algo que uno compra a un precio muy alto, pero que la calidad no corresponde al precio. O sea, usted pagó un precio tan alto, pero usted dijo, no, precio y calidad, no, nada que ver. Eso le salió caro. Pero qué costoso es cuando usted compra algo que el precio es muy alto, pero que usted dice, lo merece, realmente valió la pena porque no fue caro, fue costoso. Y hablando de seguir a Cristo, yo tengo que decir que seguir a Cristo es costoso. Y no seguirlo es muy caro. Seguir a Cristo es costoso. Si alguien te ha dicho que seguir a Cristo es chévere y que es lo más fácil y que es lo más sencillo, si alguien te predicó ese evangelio y te cobró, te tumbó. Porque seguir a Cristo es costoso, pero no seguirlo sale caro. Yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Abra su Biblia, su smartphone, su teléfono que estudia, es decir, inteligente, lo que traiga, pero no se confíe en el videobin. No solo de videobin vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 8:27, leemos la palabra de Dios así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron,
Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Dígale a alguien: seguir a Cristo no es fácil, pero es lo mejor. Seguir a Cristo no es fácil, pero ¿qué es? Es lo mejor. Y yo quiero que a la luz de este texto que hemos leído, consideremos cuáles son las implicaciones de seguir a Cristo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Por qué seguir a Cristo es tan costoso? ¿Cuál es la razón? ¿Qué implica? ¿Cómo debiéramos en este tiempo, siglo XXI, seguir a Cristo? Y uno puede ver en este relato a Jesús caminando con sus discípulos. Y en el camino, después de que ellos han decidido seguirle por aproximadamente 2 años, Jesús decide hacerles una pregunta. Según el versículo 27, ¿cuál es la pregunta que hace Jesús? La pregunta que él hace es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es algo así como Jesús diciendo: ustedes que se la pasan allá en el mercado, en la plaza, en las calles, ¿qué han oído de mí? La gente, ¿qué dice de mí? La gente, ¿cómo me ve? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué están esperando de mí? Y ellos empiezan a responder y a decir: mira, hay algunos que creen que tú eres Juan el Bautista. Muy seguramente por la manera como Jesús predicaba con esa autoridad, igual que Juan, creyeron: este es Juan. De hecho, Herodes, que había mandado decapitar a Juan, cuando oyó hablar de Jesús, Herodes dijo: este es
Juan, que ha resucitado de los muertos. Otros veían a Jesús como Elías. Y la razón es que Jesús hacía milagros. Jesús hacía maravillas, así como el profeta Elías. Así que ellos dicen, este tiene que ser Elías, porque el Antiguo Testamento profetizaba que antes que llegara el Mesías, tenía que venir Elías. Otros sencillamente lo veían como un profeta más. Debe ser un profeta. Lo cierto es que al parecer, entre la multitud, nadie sabe bien quién es Jesús. Y si nosotros queremos seguir a Cristo, ¿y cuántos queremos seguir a Cristo? La primera implicación de seguir a Cristo es conocer su identidad. Tenemos nosotros hoy también que responder esa pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Y si saliéramos a las calles a preguntar hoy quién es Jesús, las respuestas serían tan diversas como personas encontráramos. Para muchos hoy, ¿quién es Jesús? Un profeta. Ah, sí, Jesús es un profeta. Para otros Jesús es un maestro, alguien que enseña la virtud. Para otros sería, es un modelo, alguien que dio un modelo de vida. Para otros, Jesús es un milagrero, el que hace milagros. Para otros, Jesús es algo así como el genio de la lámpara. Solo es frotarle y pedirle deseos. Hay algunos que hasta se atreven a creer que Jesús es el dueño de una pirámide y que no es cuestión sino de darles plata y esa plata se va a multiplicar. Y para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Jesús, después de escuchar esas respuestas, los confronta a ellos y en el versículo 29 les dice, ¿y vosotros? Está bien lo que ellos dicen, pero ustedes que han caminado conmigo, ustedes que por varios años han estado conmigo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo me ven? Y aparece Pedrito, el atrevido, el impulsivo. Y yo me imagino allí como un salón de clase y Pedro levantando la mano, yo. Y me imagino a los demás discípulos diciendo que, ya con qué irá a salir ese Pedro, sí. A ver, Pedro, ¿quién soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo dice que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y yo me atrevo a pensar que probablemente entre la multitud que se empezó a escuchar el rumor de ese Pedro con las que sale que el Cristo. Pero efectivamente, Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, bien Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro dice, tú eres el Cristo. Sin embargo, mire lo curioso, versículo 30. Inmediatamente después de que Pedro descubre la identidad de Jesús, tú eres el Cristo, ¿qué les dice Jesús? Pero él no solo a Pedro, a todos, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y ojo con las palabras, él les mandó. No es una sugerencia, miren si les parece, no, es una orden. Les dice, por favor, no se lo digan a nadie. Y uno se pregunta, pero
Pero ¿acaso la idea no es que la gente sepa que Jesús es el Cristo? ¿Acaso la misión de la iglesia no es ir y decirle a este mundo que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo Cristo? ¿Acaso nuestra misión no es ir a decirle a este mundo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre? ¿Acaso Jesús mismo no dijo en otra ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí? ¿Cómo es posible que ahora que descubren la identidad de Él, Jesús les diga: sí, pero no se lo digan a nadie? Les quiero rogar el favor que no se lo digan a nadie. ¿Y por qué? Porque cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, Pedro está pensando igual que pensaban los judíos. ¿Cuál era la expectativa que tenían los judíos del Mesías? ¿Cuál era el Mesías que ellos estaban esperando? Era un Mesías al estilo del rey David. Era un Mesías guerrero. Era un Mesías político. Un gobernante, alguien que les quitara el yugo del imperio romano. La esperanza de ellos era que cuando llegara el Mesías se iba a tomar el poder y gobernaría y cambiaría la situación. Eso era más o menos como decir: es que con Jesús nos vamos a tomar el poder. Jesús es el candidato, voten por Jesús, con Jesús al poder. Y entonces Jesús dice: si ustedes me ven así, por favor no se lo digan, porque ese no soy yo. Porque realmente el problema de los discípulos es que estaban medio cegatones. Por eso antes de este relato está el relato de un ciego que fue sanado en Betsaida. Y la Biblia dice allí en el versículo 22: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, quien tenga molestias en sus ojos, hoy voy a orar igual que oró Jesús ese día. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Y qué dijo el que estaba cieguito? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, ¿cómo está viendo? Borroso. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, empezó a ver. Porque ya no está ciego como los demás. Los ciegos que están diciendo: tú eres Juan el Bautista, eres Elías, eres el profeta. Pedro dice: no, tú eres el Cristo, pero ¿cómo ve? Borroso. Porque Pedro está creyendo que es un Mesías político. Es un Mesías guerrero. Entonces por eso Jesús dice: hasta que no sepan bien quién soy, no se lo digan a nadie. Así que si para ti Jesús es un milagrero, por favor, no se lo diga a nadie, porque ese no es Jesús. Si para ti Jesús es algo así como el que armó una pirámide para que todo el mundo se enriquezca, le rogamos el favor, no se lo diga a nadie. Más adelante, cuando los discípulos realmente entienden quién es Jesús, ¿qué dice Jesús? Ahora sí, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque ahora sí pueden ver, porque ya saben quién es Jesús. Así que la primera implicación de seguir a Jesús es conocer su identidad, es saber claramente quién es Jesús. Y no será que algo similar está pasando en nuestro país ahora, con estas elecciones, donde claro que como pueblo de Dios queremos que nuestros hermanos en la fe vayan y ocupen cargos de privilegio.
Claro que queremos, claro que oramos y haremos nuestro esfuerzo por eso, pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que la salvación de este país no viene de ningún político, no viene de ningún partido. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El destino de este país está en las manos de nuestro Dios. Así que cabe la pregunta. Hoy Jesús probablemente a cada uno de nosotros nos hace la misma pregunta. ¿Y para ti, quién soy? ¿Quién soy para ti? ¿Tú cómo me ves? ¿Tú qué estás esperando de mí? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque de acuerdo a como uno ve a Jesús, así se va a sentir después, o frustrado o afirmado. Es como la niña que se casa con el novio porque cree que él es el príncipe azul, cree que es lo más lindo y está con esa expectativa. Lo que dicen los expertos es que el espacio que hay entre la expectativa y la realidad, ¿sabe cómo se llama eso? Frustración. Así que oremos, trabajemos, pero nuestra expectativa bajémosla un poquito para que la frustración sea menor. ¿Quién es Jesús para nosotros? En el versículo 31 dice algo muy interesante el evangelista Marcos. La frase con la que empieza ese texto es muy interesante. Dice, y comenzó a enseñarles. Cuando dice comenzó, significa que esto es algo nuevo. Esto es algo totalmente diferente. Es la primera vez que los discípulos van a escuchar esto. ¿Y cuándo lo hace? Justo después que ellos han dicho, tú eres el Cristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, ¿qué? Mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Versículo 32, ¿qué dice? Esto les decía ¿cómo? Es decir, no usó una parábola, una alegoría que la gente dijera, no dijo eso, sino que quiso decir esto. No, él lo dijo claramente. Señores, ustedes dicen que soy el Mesías y están en lo cierto. Pero lo que ustedes no han entendido es que el Mesías tiene que sufrir. Es más, el Mesías tiene que morir. Jesús les está aclarando y diciéndoles, sí, yo soy el Mesías, pero yo no vine para tomarme el gobierno de Israel. Yo no vine para quitar a Herodes de su trono. Yo vine con una misión mucho más alta y más especial. Y para poder cumplir mi misión es necesario morir. Tengo que sufrir. Por eso, seguir a Cristo implica comprender su misión. No podemos seguir a Cristo verdaderamente si no comprendemos bien cuál es su misión. Porque algunos caminan por un tiempo en alguna comunidad cristiana. 1 año, 2 años, 3 años, cierto tiempo, y luego uno se los encuentra amargados, desanimados, frustrados. ¿Y cuál es la razón? Que estaban siguiendo al Cristo equivocado. Que estaban yendo a una iglesia dizque para salir de pobres, dizque para que el Señor les arreglara todos los problemas, se le arreglara el matrimonio. Tal vez escucharon ese mensaje por allí medio brasilero, que usted precisa rechazar. Pare de sufrir.
Entonces algunos creyeron ese evangelio, por lo menos en esta iglesia y por lo menos mientras yo sea pastor, aquí ese mensaje no se va a predicar, porque no es que pare de sufrir, es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, aunque sigues sufriendo, la buena noticia es que ya Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no vamos a sufrir solos, que no vamos a estar solos. Así que necesitamos comprender la misión de Jesús. Es decir, Jesús, ¿a qué vino? ¿Vino a sacarnos de pobres? ¿Jesús a qué vino? ¿Vino a quitarnos todos los problemas? No, la misión de Jesús fue quitar el mayor problema que la humanidad tiene, y ese mayor problema se llama el pecado. Y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Solo la muerte de Cristo nos puede cambiar. Estos discípulos no han entendido lo que el profeta había dicho. Es más, el pueblo judío hasta el día de hoy por eso no acepta a Cristo, no acepta a Jesús, porque para los judíos es impensable que el Mesías muera. El Mesías no puede morir, dicen ellos. Por eso en la primera venida de Cristo, ¿qué hicieron los judíos con el Mesías? Lo rechazaron. No puede, ¿cómo el Mesías va a morir? ¿Cuándo van a aceptar los judíos al Mesías? Cuando venga en segunda vez, porque cuando Él venga por segunda vez, ¿a qué viene? Ya no viene a morir, sino viene con poder y autoridad, viene a establecer su reino. ¿Y qué van a decir los judíos? Este sí era el que nosotros queríamos. Pero lo que no van a saber es que Él era el mismo que ellos habían rechazado, el que había muerto. Necesitamos entender cuál es la misión. Y yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito en los discípulos. Tú eres el Cristo, dice Pedro. Inmediatamente que dice Jesús, sí, yo soy. Voy a Jerusalén a morir. ¿Qué cree que dijeron ellos? ¿Qué? ¿Morir? ¿De qué está hablando? Imagínense, los discípulos han dejado literalmente todo por seguir al Señor. ¿Y qué es lo que ellos esperan que ocurra cuando Jesús llegue a Jerusalén? El poder. Por eso por el camino la pelea, ¿cuál ha sido? ¿Y quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién va a ser el mayor? Así que ellos dicen que el Mesías muere. ¡No! ¿Cómo es posible? Y yo me pregunto, ¿será que las cosas habrán cambiado mucho? Hoy en día, ¿cuál es el mensaje que a la gente más le gusta oír? ¿El mensaje de la cruz o el mensaje del éxito? ¿El mensaje del dolor o el mensaje de la prosperidad? ¿Qué la gente quiere oír hoy en día? Así que Jesús aquí dice, no, yo voy a ir a morir. Y por eso los discípulos se desaniman. Uno se puede imaginar como diciendo, ¿qué? ¿Perdón? O sea que hemos seguido a este hombre y va a morir. No, no puede ser. ¿Sabe? El problema de los discípulos es que hasta ese momento estaban ciegos, medio veían. Les hacía falta un segundo toque para poder ver. Porque los discípulos, al igual que la humanidad, hasta ese momento creían que la muerte era el final de la historia. Pero usted y yo tenemos que saber que la muerte no es el final de la historia. El final de tu historia y de mi historia no es la muerte, es la resurrección y la vida eterna. Ese es el final de la historia. Ese es el final para usted y para mí.
Por eso necesitamos comprender la misión de Jesús. Porque si no comprendemos a qué vino Él, cuando estemos pasando por el dolor y el sufrimiento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a amargar. Vamos a decir, ¿qué? ¿Para eso me volví cristiano? ¿Para eso estoy en la iglesia? No, yo no quiero saber esto. Amados hermanos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tuvo que sufrir, tuvo que morir, tú y yo no vamos a ser la excepción. Pero recuerda, la muerte no es el final de nuestra historia. El final de nuestra historia es la vida eterna con Cristo para siempre en la eternidad. Ese es el final de la historia para ti y para mí. Comprendamos cuál es la misión de Jesús. El sufrimiento y el dolor y la muerte forman parte de la vida. Gracias. Seguir a Cristo no es un camino hacia puestos de poder político o a la fama o al éxito o a la prosperidad. Seguir a Cristo es el camino que nos va a llevar a la gloria celestial con nuestro Padre. Eso es seguir a Cristo. Y si estamos siguiendo a Cristo, tendremos que asumir de vez en cuando el dolor y el sufrimiento, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabiendo que el sufrimiento que tengamos que vivir en esta tierra es en nada comparado con la gloria que será revelada cuando Cristo venga. Es mejor lo que viene para nosotros. Lo mejor para nosotros está por venir. Ante esta mala noticia, vuelve a aparecer el atrevido de Pedro. Versículo 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro, y quiero que utilice su imaginación, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. La Nueva Versión Internacional lo dice un poco más claro. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y empezó a ¿qué? Oiga, qué atrevido. Lo empezó a reprender. O sea que imagínese usted a Pedro diciendo a Jesús, venga para acá. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre hacer ese trino en Twitter? No se bajó ni eso, le va a restar popularidad. Cuide su estado. Mire ese estado de Facebook, hay todo medio deprimido, que voy a Jerusalén y a morir. No. Ubícate, cálmate. Estás pasando tal vez por un mal momento. Tómese esta agüita con valeriana, relájese, no piense eso. Ese es Pedro. Oiga, qué atrevido. Y sabe que nosotros también reprendemos al Mesías cuando Él nos llena nuestras expectativas. ¿Sabe que nosotros también reprendemos al Mesías cuando Él no responde a nuestras oraciones como a nosotros nos gustaría? Y entonces ¿qué decimos? No, pero ¿por qué? Si estoy en la iglesia, si estoy buscando al Señor, si ya no tomo, ya no fumo, ya no adultero, ya no robo, ya no mato, ¿por qué me pasa esto? Y la Biblia te va a responder, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alégrense. Está pasando por prueba. Alégrese, dice Santiago. Entonces Jesús no acepta esto. Imagínense. ¿Qué hace Pedro? Reprendiendo a Jesús. Y mire los textos. Versículo 31 dice, y comenzó
a enseñarles. Jesús comienza a enseñarles. Y en el 32 comenzó Pedro ¿a qué? Jesús comienza a enseñar y Pedro ¿qué empieza a decir? No, a mí no me venga con ese sermón. No, pastor, ese sermón del 4 de marzo yo no le acepto. Yo cancelo y anulo esas palabras. Yo rechazo eso, lo echo fuera ahora mismo, lo ato, lo desato y yo no acepto eso. Me desato. Es lo que está diciendo Pedro. A mí no me venga, ¿cómo así que se va a morir? ¿Cómo así que hay pruebas? ¿Cómo así que hay sufrimiento? Por eso Jesús, dice la Biblia, versículo 33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, haga imaginación. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió ¿a quién? Uno dice, oiga, pero Jesús sí le faltó un poquito más de tacto. Porque ¿a quién debió reprender? A Pedro, pero a solas. Porque ¿qué hizo Pedro con Jesús? Lo llevó aparte. Tal vez Pedro había tomado la escuela de pastoral. ¿Y qué le dijeron en la escuela de pastoral? Oye, Pedro, aprende. Uno corrige en privado y elogia en público. Pedro lo hizo. ¿Pero qué hace Jesús? Se va, ¿a dónde? A donde están los discípulos. ¿Y a quién se dirige? A Pedro. ¿Y qué le dice? Pedrito, estás equivocado, ven. No hables así, ¿sí? ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Póngase en los zapatos de Pedro. Yo hubiera dicho, ¿sabe qué? Tierra, ábrete, trágate, yo no quiero estar aquí. ¿Cómo así que Satanás? Así que me dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahora que me dice, Satanás, inmundo, apártese. Quiero ni verlo. Y es que, hermanos, Satanás es experto en camuflarse a través de una voz amistosa y considerada. Esa voz amistosa de Pedro que dice el Señor Jesús, esto es el mismo diablo. Esta es la tentación. Porque ¿qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? ¿Viniste por el reino? Lo tienes. Solo que puedes obtenerlo sin necesidad de ir a la cruz. Mira, te ofrecemos algo fácil. Este es el Evangelio Light. ¿Quieres el reino? Lo tienes. ¿Qué tienes que hacer simplemente? Póstrate y adórame, dice el diablo, y los vas a tener. Pero ¿qué había dicho el Padre? No, los reinos los vas a recuperar, pero tienes que ir a la cruz. No hay otro camino. Es innegociable. Por eso Jesús dice, le era necesario, era un innegociable. En un abrir y cerrar de ojos, Pedro pasó de ser el alumno más brillante a ser el burro de la clase. ¿Por qué? Porque es que tenemos que entender que los que queremos seguir a Jesús, tenemos que entender que las pautas de este camino las va a dar Jesús y no nosotros. Y si Jesús quiere que en este camino pasemos por el dolor y el sufrimiento, lo haremos en el nombre de Jesús. Es innegociable. Y le dice a Pedro la razón. Le dice, es que el problema tuyo es que pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pedro, el problema tuyo es un problema de enfoque. Estás mal enfocado. ¿Y cuáles son las cosas de Dios en este texto? La cruz. ¿Y cuáles son las cosas de los hombres? El poder. ¿Y no es acaso fácil para nosotros hoy también caer en esa trampa? De poner la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Hermanos, hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, vamos a poner la mirada en las cosas de Dios.
Vamos a poner la mirada de donde viene nuestra esperanza firme y segura. Vamos a poner nuestra esperanza en lo eterno, porque todo esto aquí es pasajero, es temporal y no dura. Pero lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí es eterno y es duradero. Eso nunca dejará de ser. Así que coloca la mirada en lo eterno. Y mire que Jesús aquí perdió el examen de consejería, perdió el examen de resolución de conflictos, porque un conflicto que era entre Pedro y él, ¿qué hizo él? Lo escaló. ¿A dónde se lo llevó? A los discípulos. Y ahora mira a dónde lo lleva. Versículo 34. Y llamando ¿a quién? A la gente y a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y yo me imagino el tono de la voz de Jesús. Yo me imagino que proyectó su voz y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, pacte. Bueno. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabe qué empieza a decirle Jesús a los que quieren seguirlo? Si ustedes me quieren seguir, esto les va a costar. Esto que les estoy ofreciendo, dice Jesús, esto no es barato, porque lo barato sale caro. Y si a ti te predican un evangelio barato, eso a la final te saldrá caro. ¿Y qué le dice? No, señores, si ustedes me quieren seguir, tienen que hacer algunas cositas. Primero, niéguense a sí mismos. Dejen de estar viviendo la vida creyendo que ustedes son el centro del universo. Dejen de vivir una vida egocéntrica, pensando solo en ustedes y en su bienestar. Dejen de vivir la vida pensando en cómo prosperar, en cómo evitar problemas. Niéguense a sí mismos. Desacomódense, empiecen a pensar un poquito más en otros. Empecemos a pensar en aquel que no conoce a Cristo, en aquel que está lejos de los caminos de Dios. Niéguese a sí mismo. Y no solo eso, tome su cruz. Cuando Marcos escribe este evangelio, la persecución del Imperio Romano ya ha comenzado. Y muchos cristianos, mientras Marcos escribe, ¿qué cree que van cargando por la vía Ignacia allá en Roma? ¿Qué cree que van cargando? La cruz. Esto no es algo figurado, esto es algo real. Cuando Marcos escribe, él recuerda las palabras de Jesús, pero es como si les estuviera diciendo: mire, si ve esos que van allá, sus hermanos en la fe, muriendo, eso es lo que hay que hacer. Estar dispuestos a morir si es preciso. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Si usted cree que la razón por la que estamos en este planeta es para pasarla bien, para prosperar y para estar bien chéveres, y que la vida es un carnaval, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Y dedicar nuestra vida para Cristo, para muchos, ¿sabe qué es? Es un desperdicio. Perdió su vida. Este muchacho, teniendo tanta capacidad, ¿por qué no hizo algo que le diera plata, que lo hiciera famoso, que terminó siendo un predicador allá en ese lugar? Perdió su vida. No, no perdí mi vida, la encontré, la salvé. Y luego dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a servir en esta vida si consigues la fama, el poder y todo lo que anhelas, pero al final de la vida pierdes tu alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa podría dar alguien por su alma? No hay. La recompensa ya fue dada, y fue dada en la cruz del Calvario. Así que termina diciendo Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo no sé cuál es el futuro que le espera a esta nación, pero yo siento que el futuro para la iglesia en esta nación es algo incierto. Porque si la iglesia toma ese papel protagónico político, la iglesia se va a volver objetivo de muchos grupos. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuál será el destino de esta nación? ¿Cuál será el destino de nuestro país? Yo no sé, y espero no ser profeta hoy. Pero si por alguna razón el seguir a Cristo se pone complicado en este país, yo oro para que usted sea uno de esos que está dispuesto a dar su vida por Cristo y por el Evangelio. Yo oro para que usted sea uno de esos que no se avergüence de hablar el Evangelio en la situación que sea. Porque eso implica seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. Los expertos en misiones dicen que en el siglo XX la iglesia fue perseguida como en ningún otro tiempo. Y que en el siglo XX murieron más cristianos que en todos los 1900 años anteriores. Y lo tremendo es que esa situación no ha cambiado. Hoy, mientras usted escuchó este mensaje aquí, en un ambiente tranquilo y cómodo, en alguno de estos países, uno de nuestros hermanos en la fe ha muerto hoy por causa del Evangelio. En la China, en Corea del Norte, en Laos, en Vietnam, en Indonesia, en Timor del Este, en India, en Pakistán, en Afganistán, en Egipto, en Sudán, en Irán, en Arabia Saudita, posiblemente en Cuba. ¿Y qué sabemos de América Latina? Alguien hoy, mientras yo prediqué este mensaje, alguien murió por la causa de Cristo. Alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio. Alguien que entendió que seguir a Cristo es costoso, pero que no seguirlo nos puede salir caro. ¿Y cuál es el costo de seguir a Cristo? El costo de seguir a Cristo es la vida. Por eso cuando invitamos a alguien a seguir a Cristo, ¿qué le decimos? Entrega tu vida. Entrega tu vida a Cristo. Cierre sus ojos en esta hora. Y yo quisiera hacer una invitación en este día a aquellos que han escuchado esta palabra por primera vez. Usted que nos sigue a través del canal de YouTube, usted que está en este auditorio. Yo quiero preguntarle, ¿está usted dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo? Porque Cristo, mi amigo y mi amiga, ya pagó el precio más alto para darte a ti el perdón y la vida eterna. Cristo derramó toda su sangre para que tú no tengas que ir al infierno, para que no tengas la condenación eterna. Cristo entregó todo lo que tenía para darte el perdón y la salvación. Así que si hablamos de costo, el costo más alto ya se pagó. Lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión, entregar tu vida a Jesús y hacer de Jesús el centro,
lo más importante de tu vida. Si hay algún amigo que nos visita y que dice, yo quiero hoy entregarle mi vida a Jesús y yo quiero seguirlo a Él y ser un discípulo de Él, donde quiera que esté, levante la mano. No es una promoción, es una invitación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice, yo acepto este reto. Dios te bendiga. No es fácil, pero es lo mejor. Allí donde está, levante su mano. Usted que nos sigue por este canal de YouTube, allí donde está, levante esta oración a Dios. Diga conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que te necesito. He pecado, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por pagar el precio de mi salvación. Gracias por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Te entrego mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres. Ayúdame a no avergonzarme nunca de ti. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor por la vida de aquellos amigos que hoy toman esta decisión, que hoy deciden seguir a Cristo. Los hermanos que están aquí al frente, que tienen un chaleco azul, quieren atenderle. Usted que nos visita, que está aquí por primera vez, por favor, le pedimos salir a los pasillos, subir con nuestros hermanos. Es cuestión de 3 minutos. Queremos que reciba una literatura, una palabra de oración, una orientación espiritual. Queremos ayudarle en su caminar con Dios. La iglesia se coloca en oración, abra su boca y dígale al Señor, ¿a qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesta? ¿Cuál es la decisión que hoy tomas? ¿Estás realmente dispuesto a pagar el costo? ¿Vas a pagar el precio de seguir a Cristo? Alabamos a Dios por el tiempo que vive nuestra iglesia en Colombia. Alabamos a Dios por la libertad que tenemos. Y oramos para que eso dure. Oramos para que nuestras generaciones tengan estos privilegios. Oramos. Pero si no, estaremos preparando a nuestros hijos y a nuestras generaciones para mantener su testimonio aún en la peor de las persecuciones. Estaremos preparando a nuestras generaciones para dar la vida, si es preciso, por la causa de Cristo. ¿Estaremos preparados para eso? Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que abran nuestros ojos, que sanen nuestros ojos, que podamos ver la vida de una manera clara, que podamos ver la realidad de una forma transparente, que podamos ver de lejos, que podamos ver como tú quieres que veamos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a entender que ser cristiano es un camino no fácil, que ser un verdadero cristiano no es fácil. Ayúdanos a entender que no somos fans de Jesús, que no somos hinchas de Jesús. Ayúdanos a entender que somos discípulos y que si nos toca dar la vida en este camino, la tenemos que dar. Ayúdanos, Señor, a tener claro quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a seguirte en la misión,
Porque si te vamos a seguir, tendremos que cumplir la misión que tú cumpliste. Y a ti la misión te costó dolor, te costó sufrimiento, te costó la vida. Ayúdanos a entender que eso es seguirte. Ayúdanos, Señor, a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Coloque la mano sobre la persona que está a su lado. Es probable que la persona que está a su lado hoy está pasando por un momento de dolor, de prueba, de sufrimiento. Oremos al Señor para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le ayude a entender que el sufrimiento y el dolor y la muerte son parte del seguimiento a Jesús, son parte de la vida cristiana. Señor, yo oro por tus hijos que hoy están pasando por pruebas. Yo oro por aquellos que hoy están siendo afectados por alguna dolencia, por alguna enfermedad. Yo oro, Señor, por aquellos que hoy están atravesando el valle de la sombra de muerte. Oro por aquellos que luchan contra el cáncer. Oramos por Rosalba. Oramos por Naife. Oramos por Erika. Oramos por tantos de nuestros hermanos que hoy batallan, que hoy luchan. Señor, ayúdales a entender en medio de la prueba que la muerte no es el final de la historia. Ayuda, Señor, a mis hermanos que hoy están experimentando crisis, problemas, luchas en su hogar, en su economía. Ayuda a mis hermanos en la fe que hoy en el mundo están siendo perseguidos. Ayuda, Señor, a esos hijos tuyos que hoy, mientras hemos predicado esta palabra, en algún lugar de este planeta han muerto por causa del Evangelio. Ayúdalos. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a entender que esa es la vida cristiana, que ese es el costo de seguir a Cristo. Señor, por favor, extiende tu mano sobre aquellos que hoy están enfermos y sánalos. Señor, creemos que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz y que por tu llaga hemos sido curados. Señor, extiende tu mano y obra en aquel que hoy está luchando con alguna crisis emocional, familiar, económica. Señor, abre puertas. Señor, glorifícate. Señor, haz tu voluntad en tus hijos. Pero ayúdanos, Señor, a seguirte con alegría, con paz, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, que te sigamos, porque hemos decidido, he decidido, yo no sé si tú, pero yo he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo es costoso, pero no seguirlo sale caro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos amén y amén. Regálele un abrazo a alguien, bendígalo y sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo, cueste lo que cueste.